¿Alguien tuvo dudas acerca del ejercicio que les encargué de tarea? En algunos casos, por ejemplo, aquí en la sección de capa límite turbulenta, probablemente en los primeros valores, los de x subíndice 1, les salía un valor muy cercano a 1 por 10 a la 6, pero por debajo. Eso depende de de los decimales que hubieran utilizado ¿cómo se llama? Durante las operaciones. En algunos casos sí les daba uno mayor que 1 por 10 a la 6 y en otros casos les daba a lo mejor 9.95 por 10 a la 5, lo cual pues es menor que 1 por 10 a la 6. Entonces en ese caso pues ya sea que lo hubieran asumido como capa límite turbulenta o que hubieran dicho, ok, no cumple la condición, por lo tanto sigue siendo capa límite laminar. Cualquiera que fuera el caso, no había problema, como ustedes lo hayan decidido está bien, siempre y cuando pues hubieran usado ese criterio. ¿Ok? Quitando esos incisos, ¿alguna otra duda que hayan tenido? ¿Alguna operación que les hubiera resultado pues rara o que no les haya hecho mucho sentido? Lo de para ver cuál es flujo laminar y cuál es flujo turbulento, y como no me quedó muy claro cómo era eso. Ok. En el caso de la selección de las ecuaciones, porque tenemos dos, el criterio para saber cuál utilizar, pues era definir si el flujo era laminar o si el flujo era turbulento. ¿Cuál es el parámetro que se utiliza para saber si el flujo es laminar o turbulento? Si el exponente del número a el número R, no me acuerdo el nombre. Bueno, si el exponente del número R por 10 es por 10 a la 3, que está entre por 10 a la 3 y entre por 10 a la 6 es laminar. Si está arriba de por 10 a la 6 es turbulento. Muy bien, efectivamente, el parámetro para determinar si el flujo es laminar o turbulento es el número de Reynolds, ¿ok? Y el criterio para determinar si es laminar es si el número de Reynolds está comprendido entre 1 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 6. Si este es el caso, el flujo es laminar, ¿ok? Y se tiene que utilizar la ecuación de delta sobre x igual a 5 sobre raíz cuadrada del número de Reynolds. Sin embargo, si al momento de calcular el número de Reynolds nos da un número de Reynolds mayor que 1 por 10 a la 6, en este caso, pues el flujo ya es turbulento, ¿sí? Y en el caso de que sea flujo turbulento, la ecuación que se va a utilizar es delta sobre x igual a, si no me equivoco, perdón, es 0.16 por número de Reynolds a la 1/7. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber si se iba a utilizar las ecuaciones de capa límite laminar o capa límite turbulenta? Pues dependiendo del número de Reynolds calculado. Si dependiendo de cuál de los dos criterios se cumpla, pues es la ecuación que se va a utilizar. Y recuerden que el número de Reynolds se calcula multiplicando la densidad por la velocidad, longitud, dividido por la viscosidad dinámica. ¿Ok? ¿Sí queda aclarada la duda? Sí, sí, ahora sí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Muy bien. Ahora, en este caso, nos estaban proporcionando todos los datos del número para calcular el número de Reynolds. Y nosotros definíamos si era laminar o turbulento y calculábamos el espesor de capa límite. Pero hay otro tipo de ejercicios en los cuales a lo mejor nos dan el espesor de capa límite y nos piden que determinemos a qué altura del perfil, a qué altura o a qué distancia, mejor dicho, de la placa vamos a encontrar ese espesor. Y para eso vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien que pueda leer el ejercicio, por favor, el enunciado? Yo. Gracias, Angélica, adelante. Dice, una placa semi-infinita se sitúa paralelamente a una corriente de agua a 68 grados Fahrenheit,
con una velocidad de 20 pies por sobre segundo, ¿a qué distancia X del borde de ataque del espesor de la capa límite será de 1 pulgada? Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces vamos a interpretar lo que nos está diciendo el enunciado. Nos están diciendo que una placa semi-infinita se sitúa. Para empezar, ya tenemos una placa. ¿Ok? Una placa. Se sitúa paralelamente a una corriente de agua. Es decir, que aquí vamos a tener una corriente de agua con una velocidad de corriente libre. ¿De cuánto dice que es? Aquí está. 20 pies sobre segundo. ¿Sí? Y dicen que es agua. Por lo tanto, yo puedo conocer la densidad y la viscosidad dinámica. ¿Sí? También tengo la velocidad y tengo la longitud. Conozco la longitud. ¿Sí se escucha mi audio? Sí, sí, sí se escucha. Ok. Bien. Nos están preguntando a qué distancia X del borde de ataque. Es decir, partiendo de aquí, ¿en qué punto voy a obtener un espesor de la capa límite de 1 pulgada? Es decir, que aquí se va a desarrollar la capa límite y va a llegar un punto en el que yo voy a tener delta igual a 1 pulgada. ¿Ok? Pero el valor de X no lo conozco. Es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, esto, ¿puedo calcular el número de Reynolds? El número de Reynolds se calcula multiplicando la densidad por la velocidad, por la longitud, por la viscosidad dinámica. Pero también se puede calcular multiplicando la velocidad por la longitud, por la viscosidad cinemática, que es la que me están dando aquí. Si se fijan, ya no me están dando ni densidad ni viscosidad dinámica, únicamente la viscosidad cinemática. Entonces, no conozco la longitud. ¿Cómo puedo determinar la distancia X del borde de ataque? Bueno, en este caso tenemos que hacerlo a la inversa. Ya tenemos el espesor y tenemos que calcular X. Pero hay dos ecuaciones. ¿Cómo sé cuál voy a utilizar? Si la de flujo laminar o la de flujo turbulento. En este caso, lo que se hace es que se hace primero por un método, o sea, por un flujo, en este caso digamos que es laminar, y al final se comprueba por medio del número de Reynolds. Si el número de Reynolds cumple con la condición para que el flujo sea laminar, entonces utilizamos el método o la aproximación correcta. Si no, quiere decir que teníamos que haber utilizado la aproximación de flujo turbulento y lo hacemos de esa manera. Entonces, vamos a empezar primero por la aproximación laminar. Y para poder determinar el espesor de capa límite en flujo laminar, tenemos esta ecuación. Delta dividido sobre X es igual a 5 dividido sobre el número de Reynolds a la 1 medio. Entonces, sustituyendo el número de Reynolds, porque no lo conozco, voy a expresarlo en función de su ecuación, que sería raíz cuadrada de la velocidad por X, que es lo mismo que la longitud, dividido por la viscosidad cinemática. En esta ecuación de aquí, ¿cuántos valores conozco y cuántos valores desconozco? Es decir, ¿cuáles variables no conozco? X no se conoce. ¿Ok? ¿Hay alguna variable adicional aparte de X que no conozca? No, ya todas se conocen. Muy bien, entonces puedo despejar X, ¿no? Sí. ¿Ok? Para no hacernos bolas con esta raíz cuadrada, voy a elevar toda la ecuación al cuadrado para deshacerme de esa raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces me va a quedar delta cuadrada dividida por X cuadrada. Esto será igual a 5 al cuadrado, que es 25. Y ahora sí, me deshago de esa raíz porque una raíz cuadrada elevado al cuadrado, pues se eliminan entre ellos. Me va a quedar la velocidad por X dividido por la viscosidad cinemática.
Entonces, ¿cómo quedaría ya la ecuación despejada? Es decir, tengo que dejar la x de un lado y todos los otros valores del otro. Vamos a hacerlo paso por paso para que no haya confusión. Delta cuadrada por x cuadrada. Esto es lo mismo que si yo tuviera un 1 aquí abajo. Entonces esto va a ser igual a 25 que multiplica a la viscosidad cinemática dividida por la velocidad por x. Y ya pasando las x del lado, del lado derecho y todos los valores del otro lado, voy a tener delta cuadrada que multiplica a la velocidad dividida por 25 veces la viscosidad cinemática, y esto va a ser igual a x cuadrada sobre x. Como son el mismo término, este se va a eliminar y este de acá también, quedándome únicamente x. ¿Ok? Ahora tengo x. Un segundo nada más. Ok, ahora sí. Ahora tengo x es igual a el espesor de la capa límite al cuadrado multiplicado por la velocidad dividido por 25 veces la viscosidad cinemática. Ahora nada más hay que sustituir y hacer las operaciones correspondientes. ¿Alguien que las haga, por favor? ¿En qué unidades está el espesor de capa límite? En pulgadas. ¿Ok? ¿En qué unidades está la velocidad? Pies por segundo. ¿Qué unidades tiene la viscosidad cinemática? Pies cuadrados por segundo. Por lo tanto, hay que convertir esa pulgada a pies para poder tener consistencia de unidades. Un pie es igual a 12 pulgadas. Por lo tanto, una pulgada es igual a un doceavo de un pie. ¿Ok? La velocidad pues queda igual, 20 pies sobre segundo. Y abajo vamos a tener 25 que multiplica a 1.082 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Y ahora sí, ya nada más hay que hacer las operaciones correspondientes y me dicen cuánto les da el valor de x, por favor. Infante Aguilar, Fue presente. ¿puede decir por favor el resultado de x? 0.161. ¿Qué unidades? ¿Qué sería pies? Muy bien. ¿Alguien le da el mismo valor que su compañero? No, pero es 0.61. Ah, ok, ahí lo Pero corrijo. nada más bórralo. 0.61. Ajá, 0.6136. Muy bien. ¿Alguien le da el mismo valor o un valor distinto? Me da otra cosa. ¿Qué valor te dio? 18.484.28. A mí me da ¿Qué diferente. A mí también me da diferente. Ok, 513.45 pies. A mí también me da 513.45. Sí. ok. Entonces tenemos tres de ellos. A mí igual me dio diferente. ¿Cuál, cuál valor? 22.197. Ok, muy bien. Entonces, en vista de que hay muchos valores distintos, vamos a hacerlo paso a pasito. A ver cuál de los cuatro nominados se lleva el Oscar. También ya me dio otro valor, profe. Ufa. ¿Uno distinto a estos cuatro? 0.61. Wow. Esto ya parece el de mejor película. Muy bien. Ya con eso, ya con esos nominados ya. Porque si no, aquí nos lleva todo el día. Muy bien.
1 entre 12 al cuadrado, ¿cuánto es? $6.94 por 10 a la menos 3. Muy bien, vamos a ver si es cierto. 6.94 por 10 a la menos 3. Cuadrados, ¿verdad? Ok, que esto multiplica a 20 pies sobre segundo, dividido por, alguien que me dé ya el resultado de esta multiplicación, 1.082 por 10 a la menos 5. Uno, ay, no olvido. 2.705 por 10 a la menos 4. Ok, Y cuadrado sobre segundo. cierto, las unidades. Muy bien. ¿Cuánto les da la multiplicación de aquí arriba? Punto 138. Ok, pies Pie cúbicos cúbico sobre segundo. sobre segundo. Dividido por 2.705 por 10 a la menos 4. Pies cuadrados sobre segundo. ¿Cuánto les da? 513.45 Muy bien. pies. 513.45 pies. Ok, entonces este era el bueno. ¿Sí quedó claro? Probablemente utilizaron alguno de estos exponentes al revés o con signo negativo o falló algo aquí en esta conversión de un doceavo, etcétera, ¿ok? Pero sí quedó claro el procedimiento, ¿verdad? Sí, estamos seguros Sí, entonces que este es el valor correcto. sí. Muy bien. Ahora, ya sabemos que X es igual a 513.45. Vamos a analizar lo que acabamos de hacer. Vamos a tratar de ponerlo desde una perspectiva del fenómeno físico tal cual. ¿Ok? Tenemos la placa y tenemos el límite, donde sabemos que este espesor de aquí es de 1 pulgada y esta distancia de aquí a aquí es de 513.45 pies. ¿Recuerdan cómo sacar el porcentaje? Es decir, la proporción entre espesor y X. ¿Alguien que me diga cuánto sería, por favor? ¿Qué porcentaje les da de proporción? 0.016%. Ok, ¿no se les hace que está un poquito demasiado bajo? Sí. Cuando en el ejercicio que hicieron de tarea habían visto porcentajes de 2, 3, 1%. ¿Cómo sabemos si ese resultado es correcto? ¿Cómo sabemos si la aproximación laminar es la que tuvimos que haber utilizado? ¿Cómo lo confirmamos? Haciendo la operación de delta ¿Cuál sobre operación? aquí. Ya la acabamos de hacer. Ahora No, de sustituyendo delta. la longitud en la ecuación de Reynolds. Exactamente. Ahora sí Ah, sí, cierto. evaluamos el número de Reynolds porque ya tenemos la velocidad, ya conocemos el valor de X y la viscosidad cinemática. Y ahora sí, por favor díganme cuánto les da el número de Reynolds con este valor de X. A mí me da 1.1 por 10 a la 10. ¿1 por 10 a la 10 o por 10 a la 9? 1 por 10 a la 10. Vamos a tener otra eliminación. ¿Alguien le da un valor distinto? A mí me da 9.5 por 10 a la 8. ¿Cuál era el valor de abajo, profe? Perdón. Aquí está, 1.082 por 10 a la menos 5. Ah, ok, ok, gracias. Es este aquí. Viscosidad cinemática. Son 20 pies sobre segundo que multiplica a 513.45 pies dividido por 1.082 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo. Ah, no, yo estaba utilizando la otra fórmula. Con la otra viscosidad. Ah, Nico, pero si no tienes densidad, no la conoces. El del agua, ¿no? Mm, sí,
pero no es 1000 kilogramos sobre metro cúbico porque ya estamos en el sistema inglés. Así es cierto, está mal. Profe, No, ¿cuánto le dio usted? Aquí está, 9.5 por 10 a la 8. Confirmo, 9.46 por 10 a la 8. Qué conveniente que primero preguntaste cuánto medía a mí. Bueno, No, 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 pero es que sí. a mí, mira, ahí me da, espérame, 1, 2, 3, 9.000, 946.451.612, lo que es igual a 9.46 por 10 a la 8. Dios bendiga la notación científica. Bueno, ok. ¿Ok? Estamos de acuerdo que sea cual sea el resultado, ambos son mayores que 1 por 10 a la 6, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿la aproximación laminar fue la adecuada para este ejercicio o no? no. 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 Entonces, van para atrás los fielders y ahora sí hay que hacer todo, pero con turbulento. Tranquilos, no es que no hayamos resuelto el ejercicio, simplemente encontramos una manera de no hacerlo, ¿ok? Así que, todo bien. Disculpen, creo que fue la alarma. Ok, ahora, O sea que esta fue la manera de no hacerlo. exactamente fue la manera de darnos cuenta que por este medio no es. Ah, muy bien. Sí, porque ya está justificado, ¿sale? Entonces, si no es laminar, pues es turbulento, solo tenemos de dos. Entonces hay que hacerlo por la aproximación turbulenta. Es decir, que ahora, en vez de utilizar esta ecuación de aquí, vamos a utilizar esta ecuación de acá. ¿Sale? Y hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí ya no vamos a tener 5, y aquí va a ser punto 16, aquí va a ser raíz séptima, y acá en vez de elevar todo al cuadrado, pues lo vamos a elevar a la séptima potencia para eliminar esa raíz séptima. ¿Ok? Es decir, que aquí delta va a estar elevada a la séptima potencia, la velocidad pues no, porque estaba dentro de la raíz, X tampoco porque está dentro de la raíz, la viscosidad tampoco porque está dentro de la raíz, pero el 25, el punto 16 que estaba afuera de la raíz, pues también se eleva a la séptima potencia, ¿sí? Entonces aquí ya no vamos a tener un doceavo al cuadrado, va a ser un doceavo a la séptima potencia, aquí ya no va a ser punto 25, va a ser otro valor, ¿sí? Aquí pues el valor que sea que les dé punto 16 a la séptima potencia, 2.68 por 10 a la menos 6. Bueno, ahí lo escriben ustedes. No lo voy a escribir aquí porque pues no tengo el espacio. ¿Ok? Para estos candidatos, para dar espacio a los nuevos candidatos que van a proponer, los no nominados. Entonces aquí ya va a ser distinto también. ¿Cuánto les da un doceavo a la séptima potencia? O bueno, mejor hagan la operación completa y me dicen qué valor obtuvieron. Aquí nada más un pequeño detalle. Este valor, esta X, ¿dónde estaba? Ok, aquí va a ser al final X sexta, porque esta se va a convertir en X séptima y esta X se va a pasar y van a quedar X sexta, ¿ok? Buena Ya, pregunta. profe. Ay, güey. Ah, no, pregunta, adelante. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, después de hacer la operación tenemos que sacar la raíz sexta. Así es, para obtener el valor Ah, de X. ok, bueno, entonces a mí me sale 5.17. Ok, 5.17 pies, ¿verdad? Sí. ¿Alguien que le dé algún valor distinto o que confirme ese resultado? A mí me da 5, sigo, 7.59. Y ya valió que es. ¿Otro? A mí también me dio 7.59. Ok, ¿algún otro? También me dio 8.31. 5.17. ¿Cuánto, perdón? 5.17. Ok. ¿Algún valor distinto a estos dos? Me dio 8.31. Ok. ¿Algún otro?
Muy bien, otra vez vamos a hacer el procedimiento, a ver cuál de los tres resultados es el correcto. Tenemos x sexta igual a, ¿cuánto es un doceavo a la séptima potencia? 2.79 por 10 a la menos 8. Muy bien, ¿qué unidades? Pies. Séptimos. Ajá, pies séptimos. Bueno, sí, pies séptimos. Muy bien, 20 pies sobre segundo. ¿Cuánto les da 0.16 a la séptima potencia? 2.68 por 10 a la menos 6. Ok, que multiplica a 1.0825 por 10 a la menos 5, 10 cuadrados sobre segundo. ¿Sí? ¿Cuánto les da el numerador? 5.581 por 10 a la menos 7. 5.581 por 10 a la menos 7, 10 octavos, bueno, la octava potencia, sobre segundo. ¿Y en el denominador cuánto les da? 2.904 por 10 a la menos 11. Que son pies cuadrados sobre segundo, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Y esa división cuánto les da? 19.218. Notación científica, porfa. Entonces es Bueno, no te creas, ¿y 19.000 qué, perdón? 19.218.32. Ok. Y a esto hay que sacarle la raíz sexta. Esto da 5.17 Ok. pies. ¿De acuerdo todos? ¿O alguien tiene Sí, alguna de duda? acuerdo. Sí, Sí, ya paso a paso y ahora sí ya salió el resultado correcto. sí. Entonces vamos a eliminar a estos dos. Este de acá y este de acá. ¿Ok? Ahora, por favor, hagan esta proporción. Es decir, en vez de utilizar aquí el denominador de 513.45, utilicen el de 5.17 pies y díganme qué porcentaje obtienen. 1.6%. Ok, es un poquito más coherente, ¿verdad? 1.6%. Pero, ¿cómo nos aseguramos de que efectivamente ese resultado es correcto? Que este es el valor de X para un espesor de 1 pulgada. Igual sustituyendo en Reynolds. Ok, calculen por favor el número de Reynolds. 9.5 por 10 a la 6. ¿Seguro? Es lo que me dio. ¿Alguien diferente? ¿Alguien que le dé un valor similar o distinto? No me da igual. 9.5 por 10 a la 6. Ok, 9.5 por 10 a la 6 es mayor que 1 por 10 a la 6. Sí. Sí. Entonces, sí estamos utilizando la aproximación adecuada. ¿Alguna duda con este ejercicio? Yo ahorita nada más me perdí en lo último de 9 por 10 a la menos a la 6, perdón. Ok, aquí lo que hicimos fue calcular el número de Reynolds, es decir, que en esta ecuación de aquí, es esta que tenemos aquí, vamos a sustituir los valores que conocemos, es decir, esto va a ser igual a la velocidad, que es 20 pies sobre segundo, dividida por la longitud, que en este caso sería x, que es el que calculamos, de 5.17 pies. Y eso estaría dividido
por la viscosidad cinemática del fluido, que es esta de aquí. Es decir, 1.082 por 10 a la menos 5 pies cuadrados por segundo. Y simplemente llevamos a cabo esas operaciones. Multiplicamos 20 por 5.17 y lo dividimos por 1.082 por 10 a la menos 5. Y este resultado les dio a sus compañeros 9.5 por 10 a la 6. A mí me da 8. No, sí tienen razón, sí es 9.5 ya. 9.5 por 10 a la 6. Este es el número de Reynolds. Y no tiene unidades porque es un número dimensional, es decir, tendríamos pies sobre segundo por pies es igual a pies cuadrados sobre segundo. Entonces me quedaría en el numerador pies cuadrados sobre segundo. Y en el denominador tengo pies cuadrados sobre segundo. Por lo tanto, segundos con segundos, pies cuadrados con pies cuadrados se van. Me queda como resultado un número dimensional, sin unidades. ¿Ok? Y el resultado es 9.5 por 10 a la 6. Y como 9.5 por 10 a la 6 es mayor que 1 por 10 a la 6, pues el flujo efectivamente es turbulento. Por lo tanto, utilizamos ahora sí la ecuación correcta. ¿Sí? Sí, ya quedó. Por ejemplo, ¿cómo aplicaríamos esto a un caso práctico? Si les dicen, ¿saben qué? No podemos permitir que se genere una capa o un espesor de capa límite de más de, no sé, 5 pulgadas, ¿ok? La ala de una aeronave. Y ustedes tienen que decir, ok, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones de operación de esa aeronave? No, pues que se va a desplazar a través del aire a una altitud tal, ¿ok? A esa altitud el aire tiene su valor de densidad, como ya lo vimos en la atmósfera estándar. Entonces, con eso ustedes pueden determinar el valor de la densidad y el valor de la viscosidad dinámica y les pueden decir la velocidad máxima de esa aeronave va a ser de, no sé, 500 kilómetros por hora, ¿ok? Entonces ya con eso ustedes conocen la densidad, la viscosidad dinámica y la velocidad de la aeronave. Solo les falta determinar la distancia, que en este caso sería la cuerda del perfil. Entonces, con esta información ustedes pueden decir, ok, si no quieren que se genere un espesor de capa límite de más de 5 pulgadas, pues ya hacen este tipo de ejercicios para determinar el valor de la cuerda que debe de tener o que tiene que ser el máximo valor de cuerda que tiene ese perfil a grandes rasgos para evitar que se genere un espesor de capa límite mayor a ese límite que les están poniendo de 5 pulgadas. ¿Sí me expliqué? Sí. Muy bien. Entonces, ya no quedan dudas de este tipo de ejercicio, ¿verdad? En el caso en el que nos den el espesor y tengamos que calcular la distancia a la cual este se encuentra. Hasta estas alturas ya saben ustedes cómo determinar el espesor de la capa límite. Ahora, ¿qué efectos tiene la capa límite en términos de eficiencia, en términos de desempeño de la aeronave? Bueno, la capa límite, al tener un perfil de velocidades que no es uniforme adentro de este espesor, pues genera cierta variación en la velocidad y por ende también pues diferencia de presiones, lo cual deriva en una fuerza de arrastre. Entonces, cuando se estudia la capa límite en términos de aeronáutica, de aeronaves, pues es importante conocer el efecto que va a tener este en el desempeño del ala. Por lo tanto, una de las principales aplicaciones de la capa límite es determinar la fuerza de arrastre que se genera debido a la capa límite. Y vamos a verlo desde las dos perspectivas, flujo laminar y flujo turbulento. En el caso del flujo laminar, en 1908, Blasius, que era un alumno de Prandtl, recordemos que Prandtl fue el que introdujo el concepto de capa límite en 1901, y su alumno, en 1988, presentó una solución exacta para el flujo laminar a lo largo de la placa. En este caso, pues, se consideraba que la velocidad de corriente libre, es decir, la velocidad del fluido antes de entrar en contacto con la placa, pues, era constante. ¿Ok? Él fue quien determinó la ecuación para poder calcular el espesor de la capa límite en flujo laminar y también la resistencia.
por medio de esta ecuación de aquí. Esta ecuación es muy utilizada en cuanto a cálculos y diseño, así como también estimaciones de desempeño de una aeronave, porque nos indica la fuerza de arrastre que tiene o que generaría bajo ciertas circunstancias. Aquí podemos ver este término de aquí, C subíndice D, que es el coeficiente de arrastre. ¿Ok? Es un valor adimensional, no tiene unidades. Y lo podemos calcular de dos maneras. La primera, que es esta de acá, donde tenemos D en función de L, que vendría siendo la fuerza de arrastre, en función de la distancia en la cual se esté evaluando. Es decir, que si tenemos la placa, tenemos la capa límite, el desarrollo de capa límite, dependiendo del punto L, que vendría siendo el largo de X, donde vamos a evaluar, pues vamos a tener una fuerza. Aquí vamos a tener una fuerza distinta a acá, a acá, a acá. ¿Ok? También está en función de la densidad, el cuadrado de la velocidad de corriente libre, que vendría siendo la que llega desde acá. Y también está en función del espesor y la longitud. En este caso ya estamos metiéndonos con con plano bidimensional, donde tenemos a lo mejor una placa que tiene cierto espesor. ¿Ok? X corre hacia este lado, Y corre hacia acá, y acá tendríamos Z. ¿Ok? El plano bidimensional sería este, XZ, y Y pues nada más representaría el espesor de capa límite. ¿Ok? Entonces aquí L sería esta longitud de aquí, y B sería el espesor. Hablando de un ala, tendríamos que L sería equivalente a la cuerda y B sería el equivalente a la envergadura, es decir, el largo que tendría esa ala, ¿ok? Pero también se puede calcular el coeficiente de arrastre de esta otra forma, por medio de este término aquí, esta ecuación, donde pues en el numerador tenemos un valor constante derivado del análisis que hizo Blasius, y en el denominador tenemos el número de Reynolds elevado a la 1 medio. Si se fijan, es una ecuación similar para determinar la relación de espesor entre X. ¿Ok? Solo que ahora pues, la constante, el valor que tenemos aquí arriba, el coeficiente, pues es distinto. De esta manera, nosotros podemos obtener el coeficiente de arrastre calculando o haciendo esta operación. El número de Reynolds lo podemos calcular y esto nos va a dar un valor. Y ahora sí, conociendo el coeficiente de arrastre, conociendo la densidad, la velocidad, el largo, por así decirlo, del ala y la cuerda, pues ya simplemente despejamos la fuerza de arrastre. Y de esta manera podemos saber, bajo estas condiciones o bajo ciertas condiciones de flujo alrededor de la superficie, pues cuánta fuerza de arrastre va a generar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tener una placa plana con una longitud de 50 centímetros y un espesor o envergadura, por así decirlo, de 3 metros. ¿Sí? Es decir, aquí vamos a tener L, que es igual a 50 centímetros, y acá vamos a tener B, que es igual a 3 metros. Y esta placa se va a introducir paralelamente a una corriente de aire. ¿Es aire? No, ¿verdad? No dice que es aire, pero bueno, creo que sí es aire. Ahorita les confirmo. Sí, a una corriente de un fluido en movimiento, que tiene una velocidad de corriente libre, ¿ok? Y este es de 2.5 metros sobre segundo. Sí, dice aire, profe. Donde... Abajo. Aire a Ok, 20 sí, grados. perfecto. Entonces sí es aire. Y luego dice, determine la resistencia de una de las caras de la placa, es decir, que ya viéndola desde una perspectiva lateral, vamos a tener la placa y vamos a tener el desarrollo de la capa límite. ¿Ok? Nos piden que determinemos la resistencia que se genera debido a esta capa límite, así como el espesor en el borde de salida para unas condiciones de aire a 20 grados centígrados y una atmósfera. Es decir, que estamos volando al nivel del mar, perdón, prácticamente. Ahora,
En el borde de salida, es decir, donde termina la placa, a los 50 centímetros. Quiere decir que X va a ser igual a 0.5 metros, que es lo mismo que 50 centímetros. Sabemos que la ecuación del coeficiente de arrastre es igual a 1.328 dividido por el número de Reynolds a la 1 medio. Vamos a ver si tengo toda la información para calcular el número de Reynolds. Tengo la densidad. Me están proporcionando la densidad y la viscosidad dinámica o algo que me ayude a saber cuáles son sus valores. Sí, tiene la temperatura de la Exacto. atmósfera. Exacto, me están diciendo que estoy trabajando a 20 grados centígrados y a una presión de una atmósfera que corresponde a 101.325 kilopascales, es decir, condiciones estándar. Por lo tanto, yo sé que la densidad del aire en condiciones estándar es de 1.225 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y alguien recuerda cuál es la viscosidad dinámica del aire para valores estándar? 1.825 por 10 a la menos 5. Muy bien. Por 10 a la menos 5, ¿qué unidades son? Kilogramos sobre metro segundo. Kilogramos sobre metro segundo. Muy bien. Entonces tengo la densidad, tengo la viscosidad dinámica, conozco la velocidad. Sí, 2.5 metros sobre Y segundo. la longitud. Sí, 0.5 metros, ¿no? Muy bien, entonces por favor calculen el número de Reynolds y díganme qué valor les da. A mí me da 83.904. ¿Cómo quedamos? ¿Qué vamos a expresar el número de Reynolds? Ah, sí, ok. 8.4 por 10 a la 4. Ok, ¿alguien le da un valor distinto? Por favor, díganme que no. No, a mí también me da lo mismo. Muy bien, excelente. Y ya con eso nos quedamos, porque a mí me da ese valor también. ¿Sí quedó claro de dónde salió este valor de aquí, este número de Reynolds? Muy bien. ¿Es mayor que 1 por 10 a la 6 o menor? Menor. Por lo tanto, estamos bien, ¿verdad? Si estamos en flujo laminar. Sí. Ahora, ¿cómo calcularían el coeficiente de arrastre? O mejor dicho, ¿qué valor les da el coeficiente de arrastre? Me da 4.58 por 10 a la menos 3. Ok. Menos 3. Muy bien. Ok, antes de continuar con la fuerza, la resistencia, vamos a calcular primero el espesor de la capa límite. También lo están pidiendo. Para flujo laminar, recuerden que la ecuación del espesor de capa límite es delta entre X igual a 5 dividido por número de Reynolds a la 1 medio. Así que por favor, díganme cuánto vale el espesor de la capa límite en X igual a 0.5 metros. Es decir, hay que multiplicar 5 por 0.5 metros y dividirlo por la raíz cuadrada de 8.4 por 10 a la 4. Es una operación sencilla, por favor díganme cuánto es. 8.62 por 10 a la menos 3. Ok, ¿qué unidades? Son metros. Entonces, esta proporción, ¿cuánto les da en porcentaje? Recuerden que hay que dividir 8.6 por 10 a la menos 3 metros entre 0.5 metros y multiplicarlo por 100 para expresarlo en porcentaje. A 1.7%. Ok, ya calculamos el espesor de la capa límite. Ahora sí, vamos a determinar la resistencia de una de las caras. Ya quedó muy claro lo del espesor de capa límite, ¿verdad? Ya con los ejercicios que resolvieron, con el que resolvimos ahorita anteriormente y pues con este nuevo ejercicio ya quedó
Ya debió haber quedado muy claro lo de espesor de capa límite. ¿Sí? Ahora vamos con el cálculo de la fuerza de resistencia. Muy bien. Ya me dijeron que el coeficiente de arrastre es igual a 4.58 por 10 a la menos 3. Ahora, si ya conozco el coeficiente de arrastre, ¿puedo calcular la fuerza de arrastre? ¿Me falta por conocer algún valor o ya conozco todos los otros valores, todas las otras variables? Ahí está entonces. Ok, entonces por favor despejen esta ecuación y díganme cuál es la fuerza de arrastre. Es decir, D en función de L va a ser igual a el coeficiente de arrastre por la velocidad, la densidad, perdón, por el cuadrado de la velocidad, por el espesor, por la longitud, dividido por 2. ¿Ok? Díganme cuánto es ese valor, por favor. A mí me da 26.3 por 10 a la menos 3. 26.3 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades tendría? Sin unidades, ¿no? ¿Seguro? No, es cierto. Tenemos, a ver, lo voy a hacer aquí abajo. Kilogramos sobre metro cúbico de la densidad. Bueno, el coeficiente pues sí tiene unidades, no tiene unidades. Densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Velocidad al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo cuadrado. El espesor es metro. La longitud es metro. Entonces tenemos estos metros cúbicos. Se van a ir con estos dos y este de acá. Nos va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿A qué unidad corresponde esa relación de unidades básicas o primarias? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newtons, ¿ok? Que son unidades de fuerza. Por lo tanto, con estas condiciones de flujo, estamos o se está ejerciendo una fuerza de arrastre de 26.3 por 10 a la menos 3 newtons. ¿Quién me pudo seguir sin confusión hasta este resultado? ¿A quién perdí cuando calculé el valor del coeficiente de arrastre? Que ya no supo después de eso qué se hizo. Ahí a poco yo fui la única que se perdió. No, de hecho también yo. Igual yo. Se necesitaba un valiente, o en este caso una valiente, para que todos los demás también se animaran. Ok. Lo de espesor de capa límite sí quedó claro, ¿verdad? Ya lo puedo borrar. Sí, eso ya. Ok. Sí recuerdan esta ecuación, ¿verdad? Que fue la que vimos en la diapositiva anterior. Esta de aquí. Nos están pidiendo calcular la fuerza. ¿Ok? Es decir, el coeficiente de arrastre va a ser igual a 2 veces la fuerza de arrastre D en función de L dividida por la densidad por el cuadrado de la velocidad por el espesor y la longitud. Y esto va a ser igual a 1.328 dividido por el número de Reynolds a la 1 medio. Entonces, en esta ecuación de aquí, en estos tres términos igualados, ¿qué información tengo? O más bien, ¿cuáles variables ya conozco? ¿Conozco el coeficiente de arrastre? Sí. ¿Sí lo conozco? ¿O lo puedo calcular? Se puede calcular, ¿no? Ok, ¿cómo lo calcularías? ¿Cómo calcularías el coeficiente de arrastre? ¿Con cuál de esas dos ecuaciones? ¿La del medio o la de la derecha? Con la de en medio. ¿Conoces todas las variables de la ecuación del medio? Vamos a No. poner las dos opciones. Esta es una opción. Podemos calcular el coeficiente de arrastre con esta ecuación o podemos calcularlo con esta otra ecuación. ¿Con cuál lo calcularías?
Con la segunda opción, Muy porque bien, ya tenemos el número de Reynolds. exactamente. Entonces, aquí nada será cuestión de sustituir los valores, es decir, 1.328 entre 8.4 por 10 a la 4 elevado a la 1 medio. Haz por favor esa operación y dime cuánto te da el coeficiente de arrastre. A mí me dio 4.77 por 10 a la menos 3. A mí me dio 4.58 por 10 a la menos 3. Ok, es un valor similar. ¿Sí estamos de acuerdo con este valor? Sí, no me salió igual, pero me salió casi cercano. Ok, ¿cuánto Yo te creo que salió? tengo problemas con mi calculadora porque meto los datos como son, pero sí cambian los decimales. Ok. Para todos aquellos que sí me hayan seguido con los cálculos, cuando tengan muchas operaciones, les recomiendo hacerlas paso a paso, porque muchas veces al escribir tantos valores adentro de una ecuación, se puede llegar a ser confuso y pueden llegar a introducir un término mal. ¿Ok? Bueno, ya conozco el coeficiente de arrastre. Ahora, ¿puedo utilizar esta ecuación de acá, esta primera ecuación, para calcular la fuerza de arrastre? ¿O todavía me falta algún valor que no conozco? Sí, ya se puede. Sí, ¿verdad? Porque ya calculé el coeficiente de arrastre, ya conozco la densidad, conozco la velocidad, conozco el espesor, que serían los 3 metros, y conozco la longitud, que serían los 50 centímetros, es decir, 0.5 metros. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer ahora es despejar la fuerza en función de la longitud. Será igual al coeficiente de arrastre multiplicado por la densidad por el cuadrado de la velocidad por el espesor y por la longitud. Y todo esto dividido por 2 porque este 2 que está multiplicando a la fuerza pasa dividiendo. Y ya con esto sustituyo los valores y obtengo el valor de la fuerza de arrastre, que ya dijo uno de sus compañeros que era 2.6 por 10 a la menos 2 newtons. Creo que él había dicho 26 por 10 a la menos 3, creo. A mí me da 0.026 newtons, que es pues prácticamente lo mismo que esto. ¿Ok? Ahora, pudimos haber hecho esto mucho más rápido. ¿Cómo? Pues en vez de calcular el coeficiente de arrastre, únicamente utilizo esta ecuación de aquí. 2 veces la fuerza de arrastre dividida por la densidad, el cuadrado de la velocidad, el espesor y la longitud es igual a 1.328 dividido por Reynolds a la 1 medio. Conozco la densidad, conozco la velocidad, conozco el espesor, conozco la longitud, conozco el número de Reynolds y 1.328 es una constante. Por lo tanto, yo puedo despejar directamente la fuerza de arrastre y me quedaría como 1.328 dividido por 2 que multiplica a la densidad, la velocidad al cuadrado, el espesor y la longitud dividido por el número de Reynolds a la 1 medio. ¿Sí? Es decir, estos 4 de aquí los pasé para acá arriba multiplicando, este 2 de acá lo pasé acá abajo dividiendo. Bueno, más bien lo pasé dividiendo y me quedaría acá abajo multiplicando al número de Reynolds al medio. ¿Sí? Y ya con esto, pues yo no tengo que calcular directamente el coeficiente de arrastre porque no me lo están pidiendo. Me están pidiendo que determine la resistencia o la fuerza de resistencia de una de las caras. Por lo tanto, simplemente agarro esta ecuación de aquí, despejo la fuerza de arrastre y listo. Si hacen esta operación, les va a dar el mismo resultado, 0.026 newtons. Ahora sí ya quedó un poquito más claro, Angélica y los otros compañeros que tenían dudas. Sí, Sí, muy bien. Ahora, eso fue para el flujo laminar. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? ¿Existe alguna forma de calcular la fuerza de arrastre así como el flujo laminar? Pues exactamente no, es decir, no hay solución analítica exacta. Sin embargo, lo que se hace es que se hacen aproximaciones, se hacen soluciones numéricas que emplean modelos para la viscosidad turbulenta.
Y esto se hace mediante la experimentación, es decir, se basa en la solución analítica exacta que existe para flujo laminar y se ajusta para el flujo turbulento mediante coeficientes obtenidos de modelos empíricos, es decir, de experimentación. Y aquí podemos ver la ecuación. Si se fijan, la primera parte de la ecuación es exactamente la misma que para flujo laminar, esta de acá, ¿sí? Solo que ahora, en vez de utilizar 1.328 dividido por la raíz cuadrada del número de Reynolds, ahora vamos a utilizar este término de aquí, 0.031 dividido por el número de Reynolds a la 1/7. ¿Ok? El procedimiento es exactamente el mismo, solo que varía este término de aquí de la derecha para calcular el coeficiente de arrastre. Y tenemos también una zona de transición. Les había explicado cuando vimos la gráfica o el diagrama rosa de la capa límite que teníamos una zona laminar, una zona turbulenta y una zona de transición. Eso ocurre porque obviamente el cambio entre la capa límite laminar y la capa límite turbulenta pues no es drástico, no es de golpe. Existe una transición y esa transición está definida por una de estas dos situaciones, es decir, vamos a tener nosotros ahora varios números de Reynolds. Dense cuenta que este número de Reynolds de aquí tiene un subíndice L, así como este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Pero este número de Reynolds que tenemos aquí tiene un subíndice diferente, transición. ¿Por qué? Porque cada uno de esos números de Reynolds corresponde a ciertas variables distintas una de otra. Se sigue calculando de la misma forma, densidad por velocidad por longitud dividida por viscosidad dinámica, pero aplica a situaciones distintas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan los números de Reynolds, asegurarse de que se está utilizando el número de Reynolds adecuado. ¿Por qué? En este caso, nos están dando un número de Reynolds de transición, que es un valor de referencia únicamente. Lo que va a hacer este número de Reynolds de transición, que nos va a decir si vamos a utilizar esta ecuación o si vamos a utilizar esta ecuación. Y es un valor que les deben de dar, ¿ok? Este número de Reynolds de transición no se calcula. El problema debe de mencionarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos la placa, perdón, y tenemos la capa límite, ¿no? Aquí es laminar, acá es turbulento y aquí tenemos la zona de transición. Pero tenemos dos valores porque podemos estar dentro de esta subregión donde el flujo es más laminar que turbulento, o esta otra, donde es más turbulento que laminar, ¿ok? Entonces tenemos flujo laminar, después tenemos flujo laminar con poquita turbulencia, y luego tenemos flujo turbulento, pero todavía un poquito de flujo laminar, y luego ya tenemos flujo completamente turbulento. Entonces, este número de Reynolds de aquí, el de 5 por 10 a la 5, corresponde a esta región de acá. Y el número de Reynolds de acá, de 3 por 10 a la 6, corresponde a esta región de acá. Y luego ya tenemos flujo turbulento. ¿Sale? Ahora, una vez que sabemos en cuál régimen o en cuál zona de transición estamos, vamos a utilizar el número de Reynolds, pero este no. Si se fijan, aquí tenemos un subíndice trans y acá un subíndice L. Entonces, este número de Reynolds, el número de Reynolds de transición, no es igual al número de Reynolds en función de la longitud. Que quede bien claro eso, por favor, porque muchas veces en estos cálculos utilizan este número de Reynolds, pero es únicamente de referencia, solo para saber cuál ecuación utilizar. Es decir, en un ejercicio, si les piden que determinen la fuerza de arrastre en la zona de transición, les tienen que proporcionar este número de Reynolds o este otro, para que ustedes sepan si están trabajando aquí o acá, ¿vale? Y ya con eso saben cuál de estas dos ecuaciones utilizar. Si se fijan, estas dos ecuaciones, esta de aquí y esta de acá, son exactamente iguales a esta de acá,
solo que se le resta un valor. Dependiendo de cuál región de transición sea, pues es el valor que se le va a sustraer, a restar. ¿Ok? De ahí en fuera, todo es exactamente igual que como en flujo laminar. Tenemos coeficiente de arrastre, tenemos la fuerza de arrastre en función de la longitud, tenemos la densidad, tenemos la velocidad, el espesor de la placa, que vendría siendo la envergadura del ala, y la longitud de la placa, que vendría siendo la cuerda del perfil. Y esto pues va a ser igual a una constante, un coeficiente, dividido por el número de Reynolds que podemos calcular, a la 1/7. ¿Dudas hasta aquí acerca de las ecuaciones para determinar la fuerza de arrastre en el flujo turbulento, en la capa límite turbulenta y de transición? Yo no entendí eso de transición. ¿Mande? No entendí bien eso de transición. Ok. Tenemos la... Voy a borrar esta de acá. Tenemos una placa, ¿sí? Nuestro perfil, esta es la cuerda. Y sabemos que se va a desarrollar la capa límite, ¿ok? Hemos visto que dependiendo del número de Reynolds, en función de la distancia, el flujo va a ser laminar o turbulento, ¿ok? Hasta ahorita habíamos visto flujo laminar o flujo turbulento. Sin embargo, la transición de flujo laminar a flujo turbulento no es drástica, no es de golpe. Hay una pequeña transición, hay un cambio paulatino. Eso quiere decir que vamos a tener, en vez de estas dos regiones, laminar y turbulenta nada más, vamos a tener una subregión, que es la zona de transición, ¿sí? Es decir, aquí el flujo es laminar, ¿sale? Tenemos movimiento ordenado de partículas. Y acá tenemos flujo turbulento, que es todo caótico, todo impredecible, todo revuelto, ¿ok? Pero obviamente no pasamos de estar completamente laminar a estar completamente turbulento. Hubo una transición. Aquí a lo mejor este vector pues ya se empezó a hacer para acá. A lo mejor este sí se hizo muy drástico. A lo mejor este todavía sigue un poquito así. ¿Sí me explico? Como que se empieza a hacer turbulento el flujo. Pero todavía no llegamos a este nivel de desorden. Y esto ocurre en la zona de transición. Dentro de la zona de transición, para efectos de capa límite, nosotros identificamos dos regiones. Una donde el flujo todavía es más laminar que turbulento, y otra donde el flujo ya se hizo más turbulento que laminar. Entonces, estas dos subregiones de la región de transición corresponden a estos valores. Es decir, que si a nosotros nos dicen que el número de Reynolds de transición es 5 por 10 a la 5, quiere decir que estamos trabajando en esta subregión, donde el flujo todavía es más laminar que turbulento. Por lo tanto, vamos a utilizar esta ecuación de acá. Sin embargo, si nos proporcionan este otro número de Reynolds, quiere decir que ya estamos trabajando en esta subregión de transición, esta de acá. Y vamos a utilizar esta ecuación. Ya después tenemos lo que es el flujo turbulento completamente. ¿Ok? Estos valores son fijos, se los tiene que proporcionar. Estos no los calculan. El número de Reynolds de transición es un valor que el mismo ejercicio que el problema tiene que darles. ¿Sí? Ustedes no lo calculan. El que van a calcular es el número de Reynolds subíndice L, que es el número de Reynolds que está en función de la longitud. Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Sí? Igual vamos a hacer un ejercicio. Voy a borrar esto y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una hidroala de 1.2 pies de longitud y 6 pies de anchura, que se sitúa en una corriente de agua de 40 pies sobre segundo, y estos son los valores de la densidad y de la viscosidad cinemática. Es decir, la hidroala no es otra cosa más que un ala que va en el agua. ¿Ok? Entonces tenemos la longitud
que es la cuerda, y tenemos el espesor, que vendría siendo la envergadura, ¿ok? Donde B es igual a 6 pies y L es igual a 1.2 pies, ¿ok? Se sitúa en una corriente de agua, es decir, tenemos cierta velocidad, que nos está diciendo el ejercicio que es de 40 pies sobre segundo. Nos están proporcionando la densidad y la viscosidad cinemática. Ahora, nos están pidiendo que estimemos el espesor de la capa límite al final de la placa. Es decir, que tenemos que calcular delta, el espesor al final de la placa, en este punto, a los 1.2 pies. También nos van a pedir que determinemos la resistencia de fricción para flujo turbulento desde el borde de ataque por ambos lados. Es decir, que aquí sabemos que se va a desarrollar una capa límite, pero no está diciendo que es por ambos lados. Quiere decir que se va a desarrollar de la misma manera por abajo. Y también nos están pidiendo que determinemos el flujo la fuerza de resistencia de fricción para flujo laminar turbulento, y aquí está el número de Reynolds de transición, 5 por 10 a la 5. Eso quiere decir que nos están diciendo que la subregión de la zona de transición donde vamos a trabajar es en la región más laminar que turbulenta. Es de transición, pero es la primerita, la que está pegada a la capa laminar, a la capa límite laminar, el flujo laminar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? O que tenemos que hacer en este caso. El espesor, ¿no? Es algo que ya sabemos hacer. Así que por favor díganme cómo calcularlo. Delta sobre X igual a... ¿Cuál voy a utilizar? ¿Flujo laminar o flujo turbulento? Laminar. Perdón, Laminar. ¿por qué laminar? ¿Recuerdan cuál es el parámetro para determinar si voy a utilizar ecuaciones de flujo laminar o de flujo turbulento? El número de Reynolds. Exactamente, el número de Reynolds. ¿Puedo calcular el número de Reynolds? Sí. ¿Esto es? Da 4.36 por 10 a la 6. 4.36 por 10 a la 6. Entonces, ¿es flujo laminar o es flujo turbulento? Ya es turbulento, ¿no? Turbulento. Entonces, ¿cuál ecuación voy a utilizar de las dos que existen para calcular el espesor? La de punto 16. Muy bien, porque esta es la que corresponde a flujo turbulento. Entonces, por favor, díganme cuál es el espesor de la capa límite. A mí me da 21.6 por 10 a la menos 3 pies. Ok. ¿Alguien le da el mismo resultado o uno diferente? A mí me das 0.18. Igual 0.018. Ajá, 0.018, perdón. Ajá, 0.018. Ok, son valores muy similares. 0.021, 0.018. Ok. Entonces, pues sí. ¿Qué porcentaje les da? 18%, ¿no? 18%, ¿seguro? No. 1.8 supongo. 1.8%. Sí, 1.8%. Ok, muy bien. Bueno, ya voy a darle un poquito más rápido porque quedan 15 minutos de clase y no hemos avanzado en este ejercicio. Ok, muy bien. Entonces ya quedó el espesor de capa límite. Ahora, nos están pidiendo que determinemos la resistencia de fricción para flujo turbulento. Ya nos damos cuenta que efectivamente es flujo turbulento. Por lo tanto, voy a tener esta ecuación de aquí. Por favor, díganme cuánto es la fuerza de arrastre. Ya no calculen este primero. No tenemos tiempo. Hagan este cálculo directo, es decir, despejen el valor de D de la fuerza en función de la longitud, que sería esta de acá. Necesito que hagan ejercicios, que practiquen, porque
Estos cálculos les están llevando mucho tiempo. ¿Ok? Y que participen por favor todos, porque estoy seguro que nada más ciertos alumnos están poniendo atención y están siguiéndome con los ejercicios y los otros pues no están haciendo mucho que digamos. ¿Puede regresarle para ver el número de reinos, profe, por favor? El número de reino es, si no me equivoco, 4.36 por 10 a la 6. Me dio 6.3 por 10 a la 4, profe. ¿Alguien le da un resultado distinto? A mí me da 40, pero no sé si esté bien. Sí, 40 es el valor correcto. Por favor, tengan mucho cuidado a la hora de hacer las operaciones. Repito, si es necesario, háganlo uno por uno, porque claramente están teniendo muchos errores al momento de utilizar la calculadora. Hasta la fecha, no ha habido algún ejercicio, salvo el cálculo del número de reinos, donde no haya tenido más de 2 o 3 valores distintos. Quiere decir que hay error al momento de utilizar la calculadora. Háganlo paso a paso, operación por operación, ¿ok? Porque claramente todavía no pueden ingresar todos los valores de golpe de manera correcta. Están teniendo muchos errores a la hora de hacer el cálculo directo. Yo ya vi cuál fue el error, profe. Sí, practiquen para que puedan acostumbrarse a meter varios valores a la calculadora de golpe, ¿ok? Porque sí están teniendo muchos errores a la hora de calcular. Efectivamente, 40 libras fuerza es el valor correcto. Y como nos están diciendo que tiene que ser en ambos lados de la placa, hagan de cuenta que lo que hicimos fue esto. Tenemos la placa y tenemos la capa límite. Estos 40 libras fuerza corresponden a la fuerza de resistencia debido a esta capa límite. Pero como nos están diciendo que tenemos que considerar ambos lados de la placa, el flujo de agua corre por ambos lados, por arriba y por abajo. Por lo tanto, también por abajo se desarrolla una capa límite que es simétrica a la capa límite de arriba. Por lo tanto, si aquí se generan 40 libras fuerza, pues acá se van a generar otras 40 libras fuerza. Por lo tanto, el total o la resistencia de arrastre total debida a la capa límite en ambos lados de la placa va a ser igual a 40 libras fuerza multiplicado por 2. Y esto va a ser igual a 80 libras fuerza. Y este es el resultado correcto. Es decir, 40 libras fuerza está bien, es el cálculo que tuvieron que haber hecho aquí, pero al multiplicarlo por 2, porque es en ambos lados de la placa, el resultado es de 80 libras fuerza. ¿Ok? Ok, si ya está todo claro, entonces por mi parte será todo. Ya con eso terminaré la clase del día de hoy y nos estaremos viendo el día lunes para el repaso. ¿Ok? Muchas gracias por haber atendido esta clase y nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana todos. Hasta luego.